El día lunes estuve allá en la iglesia central. Tuvimos enseñanza pastoral y el apóstol nos dio una enseñanza muy hermosa, muy bonita, que a mí me ministró, me bendijo mucho. Y quiero compartirle con usted en la habilidad que Dios me dio, en lo que yo pueda transmitir lo que recibí, acerca de atributos de Dios que el apóstol nos enseñó, los cuales nosotros debemos de conocerlos, porque dice aquí este versículo, dice que el que se gloríe, dice el versículo 24, gloríese en que me entiende, que me conoce. El problema de la gente en la tierra es que no entiende a Dios y no conoce a Dios. Pablo dice que debemos de poner pensamientos espirituales con cosas espirituales. Pero el hombre carnal o el hombre natural no puede poner la mente en las cosas del espíritu, porque para él son locura, para él son difíciles de entender. Pero para nosotros, los hijos de Dios, nosotros podemos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora, conocer al Señor, dice él, el que se gloríe en que me entiende, que me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Y dice que en estas cosas Él se complace. Es decir, que si conozco a Dios, entiendo a Dios, voy a entender qué es lo que le complace a Él. Por ejemplo, Ezequiel dice que a Dios no le agrada la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino. Él no tiene deleite en que el impío muera. El deleite de Dios es que el impío se vuelva de su mal camino. Ahora, esas 13 características que nos hablaba el apóstol están en Éxodo. Vaya conmigo a Éxodo. Y en Éxodo capítulo 33, antes de ir a esas características, vemos a Moisés pidiendo conocer a Dios, conocerlo a Él, conocer sus caminos. Dice el capítulo 33, versículo 12, Éxodo 33, 12, que Moisés dijo al Señor: mira, tú me dices a subir este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho: te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego, mire lo que le dice, que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca. La petición de Moisés fue conocer los caminos de Dios para que él conociera a Dios. Decía el apóstol, ahora que estamos allá, decía, uno de los problemas cuando uno ministra matrimonios es que sale a luz que no se conocían. Y la esposa dice: pastor, yo nunca me imaginé que él fuera así. Yo nunca pensé que él fuera de esa manera. Se casaron, pero no lo conocían. Pero ya en el matrimonio lo conoció. Es decir, que Dios quiere que lo conozcamos a Él, que tengamos realmente conocimiento. Y dice ahí: te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca. El versículo 18 dice que Moisés dijo, versículo 18, te ruego que me muestres tu gloria. Mire la petición de Moisés: te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le respondió, le dice a Moisés, versículo 19, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Es decir, que Dios le concedió, diga conmigo, Dios le concedió. Y Dios nos concede a nuestro espíritu conocer a Dios. Hay mucha gente que es criticada por la manera en que ministra el evangelio, porque ellos alcanzaron a conocer a Dios. Y la gente que critica, ellos no alcanzaron a conocer a Dios. Por ejemplo, la gente dice: no, el pecador que se muera. Hay cristianos que dicen: no, el pecador que se vaya al infierno, que se achicharre ahí. Porque ellos creen que ese es el deseo de Dios. Y cuando dicen: ya verás, Dios te va a matar a ti. Porque ellos no conocen a Dios o no conocen el deseo de Dios de que el hombre sea alcanzado con la misericordia de Dios. Y cuando Moisés le dice: muéstrame tu gloria, es decir, que hay una gloria de Dios que Dios quiere que yo conozca. Y Dios le dice: yo haré pasar delante de ti toda mi bondad. ¿Se imagina si Dios hace pasar delante de mí toda su bondad? El conocimiento que voy a tener de Él. Haré pasar delante de ti toda mi bondad y proclamaré mi nombre. En el nombre está escondido o refleja las características de Dios. ¿Cómo es Dios? Ahora,
Ahí en el capítulo 34, en el versículo 6, capítulo 34, versículo 6, ahí le hace pasar Dios su bondad, su nombre a Moisés. Y dice que entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, y ahí empezó a proclamar las características de Dios. Y le dice el Señor Dios, compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y verdad. Versículo 7. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y hay ahí características que nos enseñan cómo es Dios. Y si yo logro conocer a ese Dios o entender a ese Dios, voy a mirar el camino que Él toma. Y cuando miro el camino que Él toma, entonces yo voy a poder caminar en el camino de Dios. Voy a caminar detrás de Él porque voy a entender cómo es Dios. Y empieza diciendo ahí en el versículo 6, el Señor, el Señor. Mire que lo dice dos veces, el Señor, el Señor. El primer Señor, que es Jehová, Señor, Adonai, quiere decir que Dios es fuente de misericordia, que Dios perdona o ayuda a una persona antes de que peque. ¿A cuándo nos ha ayudado Dios antes de que pequemos? No sé usted pues, pero a mí me ha ayudado. Un día estaba en una encrucijada yo difícil y dije, Señor, ¿qué hago aquí, Señor? Porque yo no quiero pecar contra ti, porque yo quiero guardarme para ti. Y Dios me enseñó lo que debía de hacer y Dios me salvó de pecar. Y Dios me salvó de caer en algo malo. Dios me salvó de hacer algo malo. Es decir, que el primer Señor indica la misericordia de Dios para nosotros antes de que pequemos. Es decir, que si tú le pidas ayuda a Dios antes de pecar, Dios te va a ayudar. La misericordia de Dios es grande. Ese es el primer Señor, porque repite dos veces, Señor, Señor, el Señor, el Señor. Misericordia de Dios antes de que peque. Él me mira y dice, yo quiero que te guardes libre, que te guardes limpio, porque te va a ir bien en la vida. Guárdate de pecado. Debemos de poner a Dios en nuestro corazón todo el tiempo, tenerlo vivo ahí, y el Señor nos va a iluminar para que no pequemos, para que seamos guardados de pecado. Entonces el primer Señor es, como decía el apóstol, Dios fuente de misericordia antes de que una persona peque. Dios ayuda antes de que se caiga en el error. Nos ayuda a no pecar, guiándonos siempre a hacer el bien. Si le pides a Dios, Señor, guíame, Él te va a guiar a hacer lo bueno. Él te va a evitar de que peques. Mucha gente busca problemas en la vida a causa del pecado, a causa de las injusticias. Pero si pusiéramos a Dios delante de nosotros, Él nos guiaría a que no pecáramos. Fíjese que Dios reconoce nuestro deseo interno de no fallar. Cuando tú tienes en tu corazón el no fallar, Señor, no quiero fallarte, ayúdame, Señor, ayúdame. Dios reconoce nuestro deseo interno de no fallar y nos ayuda reconociendo lo débil que somos. No sé si usted se cree Tarzán para contra el pecado, mi hermano, pero realmente somos débiles. Dice Hebreos 12 que corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Dice que hay un pecado que fácilmente nos envuelve. Fácilmente, ni trabajo le da al pecado, pero con el poder de Dios somos guardados. Somos salvados. Entonces Dios nos ayuda reconociendo lo débil que somos. Esa es la primera característica del Señor, que nos ayuda a no pecar antes de que pequemos. Nos ayuda antes de que pequemos. El segundo Señor, que es lo mismo, Jehová, Señor, Adonai, es el segundo atributo, y eso es la misericordia de Dios después que uno falla. Primero pregunté, ¿a cuántos Dios nos ha ayudado antes de fallar? Y yo levanto mi mano. Y ahora voy a preguntar, ¿cuántos hemos fallado y Dios nos ha ayudado después de que fallamos? Y yo también levanto mi mano también. El segundo atributo del Señor es que Él
nos ayuda no solamente antes de que pequemos, sino también después de que la persona falla. Este atributo complementa al primero. Fíjense que es un complemento del primer atributo. Dios ayuda no solo antes de pecar, sino también después, porque nos ofrece el camino a través del arrepentimiento para redimirse y para renovarse. Es decir, que me ayuda para que no peque. Pero cuando no lo tomé en cuenta, ni pensé en él, ni le pregunté, ni le pedí ayuda, y hice lo que no debería de haber hecho, después de eso todavía me ayuda. En su misericordia me ayuda. En su misericordia Él actúa y provee un camino para que yo llegue al arrepentimiento, para que alcance, para renovarme, para redimirme, para alcanzar lo que Dios tiene. Dios fuente de misericordia. La diferencia entre estos dos primeros atributos es que uno es obviamente misericordia preventiva. Y yo agradezco a Dios por la misericordia preventiva. Es decir que mire, si hay un retén ahí ahora con lo de las redadas, ¿no? Si hay un retén ahí revisando y tú le preguntas a Dios, Señor, ¿por dónde le doy? Te va a decir, no le des por ahí. Esa es misericordia preventiva. No le des por ahí porque allá están agarrando ahí y tú te puedes buscar un problema y no le des por ahí. Esa es misericordia preventiva. Pero cuando no le pregunté ni lo tomé en cuenta y caí ahí al matadero, Dios dice, yo todavía te ayudo. Y Dios es poderoso para ayudar, amén. Dios es poderoso para ayudar. Es decir que me ayuda después de haber pecado. Me ayuda después de haber fallado. Es un complemento. Estos dos atributos, uno es misericordia preventiva y el otro es misericordia para reparación. Es decir, que te ayuda para que no te quiebres el pie. Te dice, no brinques, de ahí está alto, mira, son 14 pies del techo al suelo, no hagas esas locuras. Te dice, no lo hagas. Pero a veces el hombre ni le pregunta a Dios, ni mide las consecuencias, simplemente se avienta y dice, bueno, ahora vamos a reparar el hueso. Ahora te voy a ayudar a que el hueso sea reparado. No sé si a usted le da gusto eso, hermano, pero a mí me da gusto, mi hermano. Porque una es misericordia preventiva y la otra es misericordia para reparación. Ese es el Dios grande, poderoso y maravilloso que tenemos. Esto nos asegura que la puerta siempre está abierta y cuando queramos hacer uso de ella, podemos hacer uso. Es decir, que yo prefiero ir a la prevención. Pero si no hice caso, Dios dice, te voy a ayudar de cualquier manera. Después de pecar, tengo misericordia, tengo camino al arrepentimiento y puede haber una restauración. Puede quedar un cicatriz, pero va a sanar y ya no va a doler. Solamente va a quedar la marca, pero de cualquier manera Dios nos ayudó. Amén. Dios nos ayudó. El tercer atributo, ahí usa la palabra Dios, que es la palabra Él. Es el nombre de Dios, Él. Casi todos los nombres que terminan con Él tienen que ver con el nombre de Dios. Y esa palabra Él o Dios, que quiere decir fuerte, poderoso, quiere decir que en ese atributo de Dios, Él otorga fuerzas para superar las pruebas. Diga conmigo, para superar las pruebas. Nos encontramos pruebas en el camino. Y no somos Superman, hermanos. Pero con la ayuda de Dios hacemos cosas maravillosas. Hacemos cosas ¿de dónde saqué la fuerza? Bueno, Dios es poderoso y Él es fuerte para ayudarnos. Dios es grande y poderoso. Énfasis en la fuerza de Dios. Hay un énfasis en la fuerza de Dios. No para juicio, sino para otorgar misericordia, sustento y apoyo. En medio de la prueba, Dios nos da sustento y apoyo. Dice, yo te ayudo, yo te fortalezco, yo te levanto. La Biblia nos enseña que Dios no pone cargas más allá de las que podamos soportar. Y que con la prueba siempre da el camino también para la salida también. Él siempre da el camino para la salida. Dios, fuerte, poderoso, en esa fuerza y en ese poder, Él otorga fuerzas para superar las pruebas. Es decir, que en medio de la prueba no puedo confiar en mis fuerzas, sino en la fuerza de Dios. Físicamente podría ser débil. Hasta emocionalmente podría ser débil. Hay gente que es débil en sus emociones.
Es decir, que cualquier cosa los quiebra, pero cuando viene Dios y dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a fortalecer. Esta es una forma de enseñarnos, fíjese, ponle atención a esto, porque Dios es grande y poderoso. ¿Cuándo dicen amén? Esta es una forma de enseñarnos, de parte de Él, que la verdadera grandeza está en usar el poder para el bien y la bondad. Dios, Él, fuerte, poderoso, que nos ayuda en las pruebas. Y esta es una forma de enseñarnos que la verdadera grandeza, diga conmigo, verdadera grandeza. Es decir, que la verdadera grandeza no está en destruir. La verdadera grandeza está en usar el poder para hacer el bien y para hacer el bien y para hacer bondad con las personas. Dios quiere que nosotros entendamos al Dios que es todopoderoso, pero no para destruir, sino que su grandeza o la grandeza de su poder es para hacer bien y para hacer bondad. Aunque Dios tiene el poder para juzgar, mira, aunque Dios tiene poder para juzgar, Él elige, diga conmigo, elegir. Él elige usar ese poder para actuar con bondad y misericordia. Es decir, que Dios te puede fortalecer. ¿Dicen amén? Dios te puede levantar. Dios te puede hacer fuerte emocionalmente, fuerte espiritualmente, fuerte económicamente, fuerte en todo, mi hermano. Ahora tú eliges en qué usas esa fortaleza. Dios, en esa fortaleza, Él elige usar esa fuerza para actuar con bondad y misericordia. Si Dios me hace fuerte emocionalmente, espiritualmente, si Él me hace fuerte económicamente, si Él me hace fuerte en todas las áreas, físicamente, Dios quiere que yo elija usar esa fortaleza para actuar con bondad y misericordia. Dios así es Dios. Esa es la tercera cualidad o atributo de Dios. El cuarto atributo dice ahí que es compasivo. Diga conmigo, compasivo. Eso quiere decir que en esta cualidad de Dios, Él cuida de los más débiles. Él ve al más débil y dice, lo voy a cuidar, porque es la compasión de Dios. Esta palabra compasivo proviene de una palabra hebrea que significa útero. Esto implica como un amor profundo, instintivo y protector de una madre hacia su hijo. Mire, compasivo, que ayuda a los más débiles. Si soy débil, Dios dice, yo tengo el poder para ayudarte. Tengo el poder para ayudarte, tengo el poder para fortalecerte, tengo el poder para auxiliarte en lo que tú no puedes alcanzar. Pero tiene su rama, su línea, como el amor de una madre que protege, que es un amor profundo hacia su hijo. Incluso cuando las personas han cometido errores. Mire esta cualidad de un Dios compasivo. Incluso cuando las personas han cometido errores, Dios se acerca a ellas con ternura y no con severidad. Diga conmigo, con ternura. Eso me recuerda a Gálatas 6. Hermanos, si alguno de vosotros es sorprendido, ¿sabe lo que es? Que lo sorprendan a uno, ¿verdad? Se lo cacharon. Hermanos, si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, dice vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. O sea, no a regañadas. O sea, no a golpes, sino con mansedumbre. Mire, este Dios compasivo muestra esa compasión y cuidado por los más débiles. Incluso cuando las personas han cometido errores, Dios se acerca a ellas con ternura y no con severidad, siempre ofreciendo consuelo y oportunidades para alcanzar el perdón. Siempre ofreciendo consuelo y oportunidades para alcanzar el perdón. Qué cualidad tan maravillosa de Dios, mi hermano. Él es compasivo, incluso con los que han cometido errores. No se acerca con severidad, sino que se acerca con ternura. Es decir, que se acerca y dice, hijo, no está bien lo que hiciste. Te va a traer consecuencias. Si no enmiendas, si no arreglas eso. Algunos piensan que lo que Dios tiene es un rifle, hermano, con mira telescópica y el dedo en el gatillo. Y está buscando a ver quién comete un error. Y al que comete un error, ¿usted cree que erraría a Dios, hermano?
No, mire, si ahora las armas modernas, hermano, les ponen GPS. ¿Se imagina? Mandan un misil con GPS. ¿Cuándo le va a errar a una ciudad? Le puede pegar a la cuadra, a la esquina de la calle, desde una nación a otra. ¿Usted cree que Dios erraría si agarra un rifle con mira telescópica, hermano, y está cuidando a ver a quién matar? A ver quién comete un error. Pero no, Dios en su atributo de compasión, Él es compasivo, ayuda aún a aquel que ha cometido errores y se le acerca no con severidad. O sea, Él nunca llega diciendo, hoy sí me lo voy a agarrar. Qué bueno que vino a la iglesia hoy. Ahora sí le va a tocar, ahora sí. Ahora sí va a salir lavado, planchado y despeinado. Qué mal hacemos los pastores cuando hacemos eso, ¿verdad? Recuerdo que mi pastor nos decía, ahora sí, pónganse los cascos, porque ahora sí voy a mochar cabezas, ahora sí. Dios bendiga a mi pastor. Y sí, hermano, uno sentía el golpe, hermano. Uno salía bien lavado, bien planchado, hermano. Primero nos lavaba, nos secaba y nos metía a la trituradora esa. Y salía uno derechito, hermano. No salía como soldadito. Pero fíjese que Dios no. Dios, Él se acerca para ayudar. Dios, es un Dios compasivo que se acerca con ternura aún al que ha cometido errores. Compasivo, que cuida de los más débiles. El quinto atributo, clemente. Por supuesto, mi pastor estaba igual que yo, aprendiendo también. Quiero aclarar eso, que mi pastor siempre fue mucho mejor que yo, gracias a Dios. Pero reconocemos que cometemos esos errores. El quinto atributo, clemente, dice ahí. Clemente. Quiere decir que concede dones y gracias inmerecidos. Concede dones y gracias inmerecidos. Que Dios está dispuesto para conceder gracia y bondad, incluso cuando no se la han ganado o cuando no la merecen. Concede dones y gracias. Él en su atributo tiene esa facultad y ese deseo. Conceder dones y gracias. Esto es un recordatorio del amor incondicional de Dios. Eso nos recuerda que Dios ama incondicionalmente. Es decir, que no por nuestras obras, no por lo bueno que hayamos hecho, sino que Dios, Él concede, da, está listo para bendecir aún a aquellos que no han ganado o que no merecen. Esto refleja la generosidad de Dios. Diga conmigo, generosidad de Dios. Si hay alguien generoso es Dios. La Biblia dice que Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Y Él hace llover sobre justos e injustos. La generosidad de Dios refleja la generosidad de Dios, que concede bendiciones sin merecerlo. Ya sé que no lo merezco, pero Él me concede bendiciones. Y por eso puedo venir delante de Él, porque Él es clemente, mi Señor. Él es clemente. Él concede bendiciones. Él es generoso. Cuando pienso en Dios, Dios es rico, mi hermano. Dios es rico, rico en misericordia, rico en clemencia, rico en amor. Y Él dice, yo quiero bendecirte. De mi corazón sale bendecirte. Es mi generosidad. Si hay algo que le agrada a Dios, es la generosidad. Piensa en generosidad y vas a mirar cómo el Espíritu Santo se mueve en tu corazón. Piensa, voy a bendecir. Voy a portarme bien con tal persona, la voy a bendecir. Y el Espíritu Santo te va a llenar. Pero piensa en avaricia y en egoísmo y vas a mirar cómo hay una sequedad en el Espíritu. Sequedad, mi hermano. Recuerdo un día tuvimos una actividad con algunos pastores y yo dije, los voy a bendecir. Y pensé en algunas cosas que iba a hacer. Y les escribí una carta a ellos antes de la actividad. Y les dije, voy a hacer esto y esto y esto. Y ustedes solamente tienen que hacer esto y van a ser bendecidos, van a recibir. Y bueno, les expliqué. Me recuerdo que llevaba la carta al correo. Antes de llegar al correo aquí, andaba caminando ahí. Antes de llevar la carta al correo, me cayó el Espíritu de Dios. Pero un gozo tan tremendo, hermano, que inundó todo mi corazón. Pero sé por qué. Porque Dios es generoso. Y a Dios le agrada la generosidad. Cuando pienso generosidad, el Espíritu Santo me llena, porque eso es lo de Dios. Cuando pienso egoísmo, cuando pienso avaricia, se empieza a secar mi espíritu.
Se empieza a alejar Dios porque él no comparte el egoísmo. Él no es parte del egoísmo y de la avaricia. Entonces Dios, clemente, que concede dones y gracias inmerecidos, refleja la generosidad de Dios. Dios escucha y responde al clamor sincero de las personas, especialmente si están en dificultad. Dios escucha. Porque cuando uno clama a Dios, mi hermano, y uno está en la dificultad, uno se acuerda de todos sus pecados. Señor, es que sí te he fallado, Señor. La verdad, no me he portado muy bien. Un día a un hermano ahí en la luna se le murió un niño. Se le murió el hijo. Y fui a ver al hermano y el hermano decía, sí, la verdad, es que yo me porté muy mal. Estuve en el evangelio, me fui al mundo, anduve de borracho. Después regresé y nunca me porté bien, no honraba a Dios. Y yo le decía, ya tranquilo, hermano, tranquilo. Dios no es así. Porque cuando uno tiene una dificultad, uno se acuerda de todos sus pecados, mi hermano. De todas faltas, Señor, te pido perdón, Señor. Pero fíjese, hermano, que Dios en su generosidad, Él escucha. Él escucha y responde al clamor sincero de las personas. Especialmente si están en dificultad. Cualquier dificultad que tengan, Dios responde. Porque Él es clemente. Es parte de los atributos de Dios. El sexto atributo dice ahí que es lento para la ira. Diga conmigo, lento para la ira. ¿Qué quiere decir eso? Que da tiempo para arrepentirse. Un día el apóstol nos enseñó acerca de que hay que enseñar que somos justos en Dios por la sangre de Cristo Jesús. Tenemos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Hemos sido perdonados. Somos libres. Y un pastor preguntó y dijo, ¿y entonces qué hacemos con aquellos que se portan mal? Porque si les decimos eso, van a seguir portándose mal. Si les decimos que son justos delante de Dios y que la sangre de Cristo los perdona, se van a seguir portando mal, van a seguir haciendo sus maldades. ¿Qué podemos hacer con ellos? Y dijo el apóstol lo que dice la Biblia. La Biblia en Apocalipsis acerca de Jezabel dice, y le he dado tiempo para arrepentirse. Dijo él, tiempo para arrepentirse. Dice, tengo contra ti que tienes a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y que seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para arrepentirse, pero no ha querido arrepentirse de su inmoralidad. Dios, lento para la ira, mi hermano. Diga conmigo, lento para la ira. Es que si Dios cargara un matamoscas gigante, mi hermano, en la mano. A veces mucha gente ahí piensa, ¿verdad? Que Dios carga un matamoscas gigante en la mano y al que falle se lo deja caer, pero no. Fíjese que Dios es lento para la ira. Da tiempo para arrepentirse. Dios no castiga inmediatamente los errores humanos. Otorga tiempo para arrepentirse y para corregir. Por eso estamos aquí, mi hermano. Yo por eso estoy aquí. Porque cuando he fallado, me ha dado tiempo para arrepentirme. Porque cuando mi mente, mire, a veces me entran pensamientos diabólicos, hermano. Ya no nos faltan un par de cuernitos aquí, hermano. Y anda uno ya metido en la maldad, hermano. Y anda uno ahí caminando, hermano. Y Dios dice, arrepiéntete, hombre. Arrepiéntete. Te va a ir mal. Vas a cosechar malas consecuencias. Dios no castiga inmediatamente los errores humanos. Otorga tiempo para arrepentirse y corregir. Dios no reacciona impulsivamente al pecado. ¿Qué es impulsivamente? El niño tira el vaso de leche, hermano, en la mesa lo derrama y un segundo después ya tiene su primer golpe. ¿Por qué? Porque reaccionamos impulsivamente. Dios no reacciona impulsivamente al pecado, da tiempo para arrepentirse. Por eso si ves que el niño tira la leche, así, tiró la leche. Y ves que el papá se levanta con toda la calma, hermano. Va, agarra un trapo para limpiar, le dice, ya, mijo, no hagas eso otra vez, papá. Se parece a Dios, fíjese. Se parece a Dios. Pero cuando, mis hermanos, reaccionamos impulsivamente, es que Dios es lento para la ira. Dios no reacciona impulsivamente al pecado. Mire, pongan atención a esto, mi hermano.
El objetivo de Dios, el propósito de Dios no es castigar, sino inspirar a un cambio. El propósito de Dios no es castigar. Él no dice, no, yo lo que quiero es castigar. No, no. El propósito o el objetivo de Dios no es castigar, sino inspirar a un cambio. Cambia, hijo. Aprende. Es el lento para la ira. Es un atributo maravilloso de Dios. El séptimo atributo es que es abundante en misericordia. Diga conmigo, abundante en misericordia. Es la expresión de su profundo deseo. Mire, ponga la atención. Es la expresión de su profundo deseo de beneficiar, incluyendo a quienes no lo merecen. Es de un profundo deseo de Dios de beneficiar, de dar un beneficio abundante en misericordia. La bondad de Dios no tiene límites. Él prefiere la bondad por encima del castigo o del juicio. Por eso, si ves que alguien se porta mal y Dios le ha tenido misericordia, hermano, gózate. Un día lo puedes necesitar tú, esa misericordia también. Porque decimos, no, mira, y eso que yo estoy en la iglesia sirviendo, nunca falto a la iglesia, nunca fallo con mis diezmos y ofrendas, y me estoy esforzando, y mira aquel, anda ya haciendo lo que no debe, y mira cómo Dios lo bendice. Gózate en Dios, mi hermano. Un día puedes necesitar eso tú también. Realmente Dios es abundante en misericordia. Es el deseo de beneficiar a quienes no merecen el beneficio. La bondad de Dios no tiene límites. Dios prefiere la bondad por encima del castigo o del juicio. Dios siempre busca formas de mostrar misericordia. O sea, cuando mira que algo está mal, él está buscando cómo le hago para mostrar misericordia aquí. Misericordia en esa situación. Oremos por el presidente para que tenga misericordia de la gente, mi hermano. Porque usted y yo estaremos bien, amén. Pero hay gente de afuera que puede ser afectada. Oremos para que ese hombre tenga misericordia. Porque Dios es abundante en misericordia y Él siempre busca formas de mostrar la misericordia. Además, el atributo número 8 dice que es abundante en verdad. Diga conmigo, abundante en verdad. Mire qué atributos. ¿Qué quiere decir eso? Que cumple sus promesas. Quiere decir que Él es fiel, verdadero, justo y sincero. No vas a encontrar a alguien más justo, más sincero, más íntegro que Dios, mi hermano. Abundante en verdad. Dios no es caprichoso o superficial. Dios no es caprichoso o superficial, es decir, que tenga las cosas por encima. No, Él es verdadero, íntegro. No es caprichoso. Dios siempre camina en armonía con la verdad. Siempre camina en armonía con la verdad. Todo lo que hace, todo lo que Dios hace está impregnado de integridad y de verdad. Ese Dios es maravilloso, mi hermano. Todo lo que Dios hace está impregnado de integridad y de verdad. Es un Dios perfecto. Es una persona perfecta. Abundante en verdad, porque ahí dice abundante en misericordia y verdad. Quiere decir que es abundante en verdad. Dios siempre es fiel a su palabra y nunca traiciona su compromiso con nosotros. Eso me llena de gozo. Dios es fiel a su palabra. Lo que Él dice en su palabra es verdad. Dios es fiel a su palabra y nunca traiciona su compromiso con nosotros. ¿Sabe que Dios tiene un compromiso con nosotros? Estamos en pacto a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios es maravilloso, abundante en verdad. Dice el versículo 7 que Él guarda misericordia a millares. Mire lo que dice, guarda misericordia a millares. Quiere decir que Él preserva la bondad y la recompensa de las acciones justas. Diga conmigo, Él guarda. Y es que a Dios no va a perder. Es decir, que si tú haces acciones justas y no miras la recompensa ahorita, ten por seguro que Dios la está guardando. Y Dios no se va a olvidar. Preserva la bondad y la recompensa de las acciones justas. En Dios, los actos de bondad
tienen un impacto duradero y nunca olvida el bien que hacemos. La Biblia enseña, el Señor Jesús dijo, si le das un vaso de agua a un profeta, por ser profeta recibirás recompensa de profeta. La recompensa del profeta usted la mira en Elías, en Eliseo, en la Tsunamita, en la viuda de Serepta. Si le das un vaso de agua a un profeta, recibirás recompensa de profeta. Si le das un vaso de agua a un justo, recibirás la recompensa del justo. En Dios los actos de bondad tienen un impacto duradero y nunca olvida el bien que hacemos. Dios guarda las buenas acciones que hacemos aun cuando no veamos la recompensa inmediatamente. Dios guarda las buenas acciones que hacemos aun cuando no veamos la recompensa inmediatamente. Él guarda, hizo esto. ¿Se acuerda de aquella mujer que trajo un alabastro de perfume a los pies del Señor Jesús? Dijo, lo que ella hizo será recordado, será guardado. Cuando la Tsunamita le preparó a Eliseo un cuarto, una mesa, una lámpara, una silla, y lo atendió, y Eliseo dijo, por toda esa atención que me has dado, ¿qué necesita ella? Y ella dijo, tengo todo. Pero el siervo le dijo, lo que no tiene es un hijo. Y entonces dijo, bueno, por este año tendrás un hijo. Cuando Mardoqueo denunció el complot contra el rey Asuero, no se hizo nada por él inmediatamente. Pero un día, qué casualidad, que un día se le fue el sueño al rey Asuero. Le trajeron el libro de las crónicas y encontró que estaba escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de aquellos eunucos. Y dijo, ¿qué se ha hecho por él? Dijeron, nada, no se ha hecho nada todavía. ¿Qué se debe de hacer? Bueno, que se traiga el caballo del rey, que se monte en el caballo del rey, que vaya un alto funcionario de los más distinguidos por delante de él jalando el caballo y que vaya gritando, así honra el rey a quienes quiere honrar. Porque las buenas acciones, mi hermano, nunca se olvidan en Dios. Nunca digas, hice algo y Dios se olvidó. Todo lo que tú hagas es guardado delante del Señor. Grande en misericordia, que guarda misericordia. La bondad de Dios, la bondad que una persona realiza, no solo afecta su propia vida, sino también las generaciones que vienen después de él o de ella. Las buenas acciones que hace una persona no solamente le va a ir bien a él o a ella, le va a ir bien a los que vienen después de él o después de ella. Y nosotros podemos bendecir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, porque podemos hacer buenas acciones el día de hoy. Mire, Dios guarda misericordia a millares. Dios es maravilloso. El atributo número 10 es que perdona la iniquidad. Perdona la iniquidad intencional. Diga conmigo, intencional. Porque a veces pecamos intencionalmente. A veces nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo. Este perdón de iniquidad es la capacidad de Dios para perdonar los pecados intencionales, aquellos cometidos en plena conciencia y deliberación. Cuando la persona peca, ya sabiendo, ya sabía la consecuencia. Él ya sabía lo que estaba pasando. Sin embargo, de cualquier manera lo hizo. Pero perdonar la iniquidad es la capacidad de Dios. Diga conmigo, la capacidad de Dios. Porque se requiere una capacidad para eso. Para perdonar los pecados intencionales, aquellos cometidos en plena conciencia y deliberadamente. Este perdón es una muestra de su infinita misericordia para ayudar al que ha caído tan bajo. ¿Por qué tan bajo? Porque sabía lo que estaba haciendo. Sabía el problema. Sabía que estaba fallando. Sabía que la consecuencia. Dios sabe que este pecado es un resultado o el resultado de un impulso interno, de un impulso como egoísmo, deseo o inclinación al mal. ¿Por qué la persona puede pecar deliberadamente? Deliberadamente. Ya sabía lo que estaba haciendo.
Sin embargo, Dios tiene el poder y la capacidad para perdonar. Dios no ignora el pecado ni lo minimiza, pero lleva la carga. Diga conmigo, llevar la carga. Mire, hermano, si alguien te hace un mal a ti y él sabe lo que está haciendo, deliberadamente lo está haciendo a propósito, y tú llevas la carga esperando que él se arrepienta, es una carga pesada, mi hermano. Es una carga muy pesada, porque tú sabes que la otra persona te lo está haciendo a propósito, en pleno uso de sus facultades mentales. Él o ella saben lo que están haciendo, y tú dices, no voy a actuar mal, voy a perdonar. ¿Por qué? Porque estoy esperando que se arrepienta, estoy esperando que reconozca. Mire, Dios no ignora el pecado ni lo minimiza, pero Él lleva la carga, el peso de la iniquidad, mientras espera que la persona reconozca su error y se arrepiente. Esa carga es fuerte, mi hermano. Esa carga es pesada, porque Dios dice, yo voy a perdonar, yo voy a ayudar, yo voy a llevar la carga. Es una carga pesada. Obviamente las condiciones para esa restauración es que la persona reconozca el pecado, que se arrepienta sinceramente, que confiese el pecado ante Dios y que corrija su conducta. Pero Dios lleva la carga. Dios está cargando, es una carga. ¿Se imagina el que se ha alejado de los caminos de Dios por 5 años y actúa pecando deliberadamente y está poniéndole carga a Dios, y Dios dice, voy a tener misericordia, voy a perdonar, lo voy a aguantar porque estoy esperando que se arrepienta? Obviamente la persona debe de reconocer que ha pecado, debe de arrepentirse sinceramente, debe de confesar su pecado ante Dios y corregir su conducta. Pero perdonar la iniquidad es la capacidad para perdonar los pecados intencionales. El atributo número 11, perdona la transgresión. Y la transgresión es que perdona los pecados cometidos con rebeldía y desafío, mi hermano. Con rebeldía. A ver pues si de veras. A ver si de veras, pues Dios le dijo, a ver si de veras. Y Dios, tranquilo. Es la capacidad de perdonar los pecados cometidos con rebeldía y desafío. Este pecado es más fuerte que el anterior. Es más grande que el anterior. El anterior es un pecado deliberado, ya sabiendo lo que estaba haciendo. Pero este es un pecado de rebeldía y desafío. Es la capacidad de Dios de perdonar la transgresión. No solamente, porque vean lo que dice ahí, que perdona 3 cosas. Perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Usted diría, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre iniquidad, transgresión y pecado? Bueno, lo primero, iniquidad, es el pecado sabiendo, consciente, en pleno uso de tus facultades mentales y deliberadamente. Transgresión es el pecado cuando la persona actúa con rebeldía y con desafío. Es un pecado más fuerte que el anterior. Dios está dispuesto a perdonar cuando la persona se arrepiente verdaderamente. Cuando la persona actúa en desafío y en rebeldía, pero se arrepiente verdaderamente, Dios está dispuesto a perdonar. El atributo número 12. Perdona el pecado. Estos son los pecados cometidos en ignorancia. Refleja la compasión divina hacia las limitaciones humanas. Dios sabe cuando vino por debilidad o por ignorancia. Simplemente no sabía. No sabía que estaba causando todo ese mal. No sabía que esto era malo. No sabía que estaba violando la ley. Mire, hay pecados intencionales, por ejemplo, cuando el límite de velocidad está a 50 y tú vas a 70. Es un pecado que tú sabes lo que estás haciendo, pero Dios es poderoso para perdonar y ayudarnos, mi hermano. Y el atributo número 13 dice que no tendrá por inocente al culpable. ¿Qué quiere decir eso? Que limpia y absuelve al que se arrepiente, pero no exime al no arrepentido. El perdón, mire, pongan atención a esto, el perdón no es automático para el que no busca redimirse y busca continuar en pecado. El perdón no es automático. Este es un balance entre la justicia y la misericordia de Dios. Dios es justo, Dios es misericordioso. Y Él no tendrá por inocente al culpable. Él guarda esa misericordia. Él tiene misericordia y compasión por aquel que quiera arrepentirse. Recuerde, el perdón no es automático. Termino con unas notas aquí.
Podemos ser libres de los pecados de los padres al no aferrarnos al pecado de los padres, porque ahí dice que Él castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero podemos ser libres de los pecados de los padres al no aferrarnos al pecado de los padres. Estos atributos que miramos, esos 3 atributos, reflejan el amor y la misericordia de Dios y su compromiso con los seres humanos como creación de Él. Mire, estos 3 atributos reflejan el amor y la misericordia de Dios y su compromiso con nosotros los seres humanos como creación de Él. Él es responsable de su creación. Diga conmigo, responsable. Mire todo lo que hace Dios, porque Él es responsable de su creación, pero también busca que nosotros seamos responsables también. Y por supuesto todas estas características las puso frente a nosotros en la persona de Cristo Jesús y su sacrificio por la humanidad. Él puso todos estos atributos de Él delante de nosotros a través del sacrificio de Cristo Jesús. Ahí me da gusto que Dios sea compasivo, misericordioso. Hermano, que nos ayude en la debilidad, aún en la rebeldía, en cualquier situación, Dios extiende su mano para ayudarnos. Dios siempre busca ser de bendición para nosotros. El objetivo de Dios no es castigar, sino mostrar misericordia. Pero si el hombre rechaza la misericordia, obviamente el castigo vendrá sobre él, no porque Dios quería castigarlo, sino porque Dios quería redimirlo, pero él no aceptó la redención que Dios tenía por su vida. Pasa el grupo de alabanza, vamos a darle gracias a Dios. 13 atributos. 13 atributos de Dios que me bendicen, que me ayudan, que me llevan hacia adelante. Primer atributo, Dios ayuda a la persona antes de que peque. Segundo atributo, Dios ayuda a la persona después de que falló o pecó. Dios otorga fuerza, Dios en su fuerza de Él otorga fuerzas para superar pruebas. Dios en su compasión cuida de los más débiles. Dios en su clemencia concede dones y gracias inmerecidos. Dios es lento para la ira porque da tiempo para arrepentirse. Dios busca beneficiar inclusive a los que no merecen. Dios cumple sus promesas, Él es verdadero. Dios guarda misericordia a millares, preserva, guarda la bondad y la recompensa de las acciones justas. Dios perdona la iniquidad intencional. Dios perdona los pecados cometidos en rebeldía o en desafío. Dios perdona los pecados cometidos en ignorancia, pero Dios no tendrá por inocente al culpable si no busca arrepentirse. El que se gloríe en esto, que me conoce, que me entiende, que hago misericordia y justicia, porque en estas cosas me complazco, dice el Señor. Eso es lo que le agrada a Dios. Padre, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu gracia. Gracias por tu presencia. Mi Señor, gracias por lo que tú eres. Nosotros hemos experimentado, Señor, todas esas facetas. Hemos experimentado esa gracia y esa ternura tuya, Señor. Yo he experimentado que cuando he fallado, no te has acercado a mí con severidad, sino con ternura. Señor, te bendigo y te doy la gloria y la honra y la alabanza y la exaltación. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque habitas en medio nuestro. Gracias porque te tenemos a ti como Dios. Gracias, Señor, porque eres verdadero, eres fiel y verdadero, fiel a tu palabra, fiel a tus promesas, y tienes un compromiso con la humanidad, pero cuánto más con nosotros como pueblo tuyo, como pueblo que te ama, que te busca, que te anhela, que te sirve, que camina contigo. Papá, te bendigo y te doy la gloria, y te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Bendito eres, Señor Jesús. Te bendigo, Señor. Te bendigo, Dios. Santo eres, Rey de gloria, Dios todopoderoso. Un cántico que dice: ¿quién irá abriendo caminos? Solamente si conocemos a Dios, solamente si entendemos a Dios, solamente si sabemos lo que Él quiere, lo que Él busca.
Señor, te bendigo y te adoro y te alabo y te exalto. Y te exalto y te glorifico. Y te doy la gloria. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. ¿Quién irá abriendo caminos? Dios necesita personas que lo entiendan. No necesita personas que critiquen, que busquen que el pecador se muera, que busquen que el que falla sea destruido. Dios busca personas que lo entiendan, que Él ama la justicia, la misericordia y la verdad, y que Él busca bendecir, siempre busca bendecir, que es un Dios generoso, generoso, generoso. Padre, te adoramos, Dios, mi Señor. Te adoramos, Dios. A ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. ¿Quiere decirle, heme aquí? Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí yo asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Sí, Señor. ¿Quieres decirle, aquí estoy, Señor? Yo quiero conocerte, que mis acciones reflejen que te conozco. Buscar la restauración del impío, Señor. Buscar la restauración del que ha caído tan bajo que, conociendo que es pecado, lo sigue haciendo todavía. El deseo de que sea restaurado, el propósito de que sea levantado, el propósito, Señor, de que alcance lo que tú tienes para él. Ayúdanos, Señor. Yo quiero conocerte. ¿Quieres decirle a él, yo quiero ser como tú, Señor? Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser como tú eres. Quiero tener ese corazón, quiero tener esa misericordia, quiero tener esa compasión. Practicar la justicia, no eximir al que no se arrepiente, pero darle tiempo para que se arrepienta. Abrir una puerta para que se arrepienta y alcance. Padre, te bendigo y te doy la gloria. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, hombres de
necesita Dios hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Gracias, Señor. Padre, te bendecimos y te damos la gloria. Aquí estamos los que hemos sido redimidos. Aquí estamos los imperfectos que han alcanzado la misericordia de un Dios perfecto, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te bendigo y te doy la gloria. Y te doy la gloria. ¿Sabe en un matrimonio que hay problemas? Uno de los dos debe ser el maduro, mi hermano. Uno de los dos tiene que ser el que diga: sí, yo voy a perdonar, yo voy a bendecir, yo voy a ayudar. En mi trato con Dios, uno de los dos tiene que ser el maduro. Si no, esto se hubiera acabado ya. Si no, yo ya me hubiera quedado en medio camino. Pero entre él y yo, uno de los dos tiene que ser el maduro. Tiene que ser el compasivo, el que nos ayuda. Y yo le doy gracias a mi Dios. Gracias, Padre. Te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús.